Enseguida hablamos de ética, también un poco de moral, no sé si van de la mano o no. Hay una conferencia muy interesante en un ratito, a eso de las 8:30 en Centro Idealia, Avenida Pablo Iglesias, bajo ese título. El riesgo de ser ético a veces no sé si se convierte en un riesgo y cabe la posibilidad de ser excluido o a veces incluso de parecer un tanto idiota. En fin, hablamos con Antonio Burgos en unos minutos. Antes y por partida doble, la inauguración del 8º Encuentro de las Artes y de las Letras del Mediterráneo, hablamos de ello hace poco en este plató, al igual que también hablamos de la primera exposición, hay varias, la primera es esta tarde, de Meca como sede de Foto España 2019. Te quiero Sur, fotógrafos andaluces, desde hoy hasta el próximo 27 de junio. Hay 3 fotógrafas, una almeriense, una granadina y una malagueña. Isabel Aranda, Mar Garrido y Elena Pedrosa. Vamos hasta Meca, Mediterráneo Centro Artístico, Juan Domínguez, de nuevo contigo. Sí, Joaquín, efectivamente, primera exposición de Meca como sede de Foto España 2019, se inaugura esta tarde a las 8 aquí en la sede de Meca Mediterráneo, a donde nos hemos venido, exposición que se inaugura con el trabajo, las obras de 3 fotógrafas que vamos a ver si intentamos hablar con ellas en los primeros minutos. Pero en principio hablamos con Elena Pedrosa para que nos hable en el contexto genérico de esta exposición. Elena, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Llevaba ya algún tiempo sin hablar contigo. Un poquillo. Bueno, vamos un poquito a orientar a los espectadores. Como decimos, Meca se convierte en Almería en la sede de Foto España 2019, ¿no? Sí, dentro del programa de Foto España, que abarca muchas ciudades, como sede oficial otras ciudades, junto en Andalucía, junto con el Museo Ruso de Málaga, somos la única sede junto con ellos en toda Andalucía. También es la única sede que tiene producción propia y Fernando Barrio Nuevo, que es el comisario de las exposiciones, Rosa Muñoz, directora de programa, han querido que se divida el programa en 3 exposiciones. Vamos a hacer un total de 10 fotógrafos, 5 fotógrafas y 5 fotógrafos, todos andaluces, y iniciamos el programa precisamente en la inauguración de esta tarde con Isabel Aranda, Mar Garrido y yo misma, Elena Pedrosa, que estaremos del 7 al 27 en esta sala, en la calle Navarro de Arás número 11. Continuará la programación del 5 al 25 de julio, con Blanca Morales, Alexis Seguar y Francisco Uceda. Eso para el mes de julio. Eso para el mes de julio, 2 fotógrafos de Cádiz y Francisco Uceda, que es de aquí de Almería, aunque está viviendo en Estados Unidos. Y por último, del 2 al 29 de agosto se celebra la última exposición en la que hay 4 almerienses. Está Estela García, Antonio Jesús García Che, Pablo Vara y Carlos de Paz. Pues muy bien. Háblanos de tu obra a título personal, ¿qué nos contarías de ella? Pues deriva en el poniente plastificado, es una aproximación, se puede decir que desde la fotografía abstracta, acercándome de manera emocional a lo que es un invernadero en concreto del poniente almeriense, en el que yo reflexiono y siento esa explotación y esa angustia, esa asfixia a la que son sometidas las plantas, insectos e incluso las personas que allí trabajan bajo el plástico almeriense. Y en realidad hago como una especie de metáfora en la que quiero hablar también de la sociedad en la que vivimos y cómo estamos todos bajo esa opresión y ese control. ¿Cuándo nos veremos por el CAF? Pues no lo sé, ya iremos informando. Que no pase mucho tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, pues me vengo un poquito para acá y vamos a ver si hablamos con Isabel Aranda, fotógrafa almeriense. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te leía hoy, no sé si ahora que hablabas de algo de la casualidad, que son fotos, ¿qué intentabas decir, trasladar? Bueno, es un trabajo sobre el pueblo minero de A ver, Rodarquilar. que me pongo por aquí para que mi compañero pueda pillarla. A ver, cuéntame. Es un trabajo sobre el pueblo minero de Rodarquilar. Está hecho en película Polaroid y luego están transferidas a papel de acuarela. La imagen pues la sumerge y consigues que la película quede flotando en el agua y al pegarla sobre el papel pues siempre consigues que el azar juegue un papel importante en el final del resultado final del trabajo. ¿Cómo recibe uno la noticia de ser elegida para estar en esta exposición dentro de lo, como decíamos, de Foto España, dentro de esta sede de Foto España 2019? Bueno, pues la verdad que con mucha ilusión, lujazo. claro, es un privilegio el poder estar aquí y bueno, y muy agradecida a Meca y que haya contado conmigo, pues estupendo. ¿Cómo lleva el mundo de la fotografía? Bien, ¿no? Bien, muy bien. Verdadera pasión. Justo, muchos años. Muchas gracias. Bueno, pues hemos hablado con Elena Pedrosa, hemos hablado también con Isabel Aranda y lo vamos a hacer ahora con Mar Garrido, que viene por aquí. Mar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Vente para acá. A ver, aclárame lo de Granada, granadina, no granadina, yo esto no lo tengo claro. Bueno,
Pues yo soy de Madrid, pero vivo en Granada hace muchos años. Doy clase en la Facultad de Bellas Artes. Yo creo que llegué, no me acuerdo, en el 92. O sea que llevo allí ya un montón de años. Muchísimos años. ¿Cómo podríamos definir tu obra? Bueno, esto sabéis que siempre es difícil para nosotros, ¿no? Pues si el autor no sabe, cuéntanos a los demás. Sobre todo, a mí lo que más me interesa, suelo trabajar con la naturaleza siempre y trabajo con imagen secuenciada, porque me gusta mucho esa dualidad que hay entre la imagen fija y la imagen de movimiento. O sea, son secuencias de imágenes, pero siempre hay una ruptura, ¿no? de un espacio que no está representado, y que me gusta jugar con eso porque quiero que sea el que ve la imagen el que adivine qué pasa ahí, ¿no? En ese lapso, en ese silencio, digamos, que es lo que ocurre, ¿no? Eso que no está, ese misterio que no está, pues que sea el espectador el que incorpore su propio relato, ¿no? Bueno, me imagino la misma pregunta que ella, que felicidad máxima de poder estar aquí entre las 3 elegidas para este primer mes de exposición, que es el mes de junio, ¿no? Pues sí, una alegría enorme, la verdad, casi como que te cuesta al principio creértelo, ¿no? Que dices, bueno, pues sí, pues es como que estás Soy merecedor o merecedora de ello. Sueño, ¿no? Y bueno, qué maravilla, qué bien, y agradecidísima, por supuesto, y muy, muy contenta. Muchísimas gracias, Elena. Para terminar, muy rápido, ¿qué querías añadir? Sí, pues que tenemos el lujo de contar con un programa de actividades paralelas que se llama Abierto en Sur, con el encuentro de las artes y las letras que dirigen otros compañeros, y que cada inauguración de estas exposiciones dentro del programa Foto España en Meca van a ir posteriormente acompañadas de poesía. Entonces el compañero Antonio Jiménez Millán estará esta tarde aquí con nosotros a partir de las 9, después de la inauguración, haciendo una lectura de poemas. Me dijiste al principio que esta hasta el día 27 de este mes. Hasta el día 27. ¿Y la de julio empieza? Empieza el 5. El día 5 de julio. Por aquí estaremos. Muchas gracias. Elena, muchísimas gracias. Pues Joaquín, como decíamos, primera exposición aquí de Meca, en este caso como sede de Foto España 2019, y aquí nos hemos venido precisamente, cómo no, para hablar con sus auténticas protagonistas. Esta es una de las inauguraciones, la primera exposición, pero también aparece en escena quien va a inaugurar este 8º encuentro de las artes y las letras, un señor que se llama Antonio Jiménez Millán, que es poeta y que va a presentar una obra titulada Biología, Historia. Será a partir de las 9, también en el mismo sitio, en Meca, Mediterráneo Centro Artístico. Gracias, Elena, y al resto de fotógrafas. El riesgo de ser ético, una conferencia que imparte este señor en un rato, a las 8:30, en el Centro Idealia, Avenida Pablo Iglesias. Bienvenido, buenas tardes, Antonio Burgos. Puede chocar esto, ¿no? Como bien apuntaba Isabel Alcina, a quien le mandamos un saludo. Dice, este título, el del riesgo de ser ético, dice, parece una contradicción ética. ¿Cómo va a ser riesgoso, me gusta esa palabra, riesgoso, de tener una moral, ¿no? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que si va un poco de bueno, si es ético y moral, te tachan, permítame la expresión, te tachan de gilipollas, ¿no? Sí. Más o menos. Literalmente, creo que sí. Bueno, creo que el título de la charla de esta noche te trata de ser un poco desafiante, como decía en la nota que te han enviado. Sí. ¿Cómo va a ser? O sea, ¿cuándo una persona asume un riesgo? Cuando se mete en un terreno peligroso. Si te metes en un terreno no peligroso, no hay riesgo. Por lo tanto, creo que estamos diciendo que el momento que estamos viviendo en este momento, el momento colectivo, no es precisamente ético. Por lo tanto, ser ético en un mundo no ético comporta una serie de, entre comillas, peligros, que creo que deberíamos de aceptar si queremos. Bueno, pero peligros reales o ficticios a veces, Antonio. Yo creo que depende con quién te metas. También es verdad. Depende con quién te metas. Disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Por cierto, tu gran amigo Aristóteles fue el fundador de la ética, ¿no? O uno de ellos, uno de sus introductores. Bueno, ¿o no? Aristóteles tiene un libro muy conocido que es La Ética a Nicómaco, que se estudia bastante. Pero para mí el gran expositor de una amplísima ética es su maestro Platón. Lo que pasa es que, digamos que la filosofía se divide como en dos corrientes, ¿no? La platónica y la aristotélica. La corriente aristotélica va a dar lugar a lo que se llaman corrientes racionalista empirista, y la corriente platónica va a dar lugar a la filosofía más de tipo idealista y si quiere una ética más trascendente. ¿Quién dejó más huella? ¿El maestro o el alumno, Antonio? Es que depende de quién lo mire. Para mí Platón ¿sí? está mucho más alto que
que Aristóteles, para mí. Pero hay que reconocer que el cristianismo en su momento es platónico, porque coge un poco toda la moral platónica, pero posteriormente se hace un poco más aristotélico y lo mezcla todo. El empirismo que viene desde la Ilustración, o el humanismo, el racionalismo que viene de la Ilustración, yo creo que tiene un 90% de aristotélico. Y nuestro mundo es más hijo de Aristóteles que de Platón, presente. El que vivimos actualmente. Oye, ¿diferencias si existe alguna? Creo que algo he leído al respecto. Entre ética y moral no son la misma cosa. Son la misma cosa. Son la misma cosa. A ver, ética es la palabra griega, que traducida literalmente al latino da moral. Significa, hay que ver lo que hay detrás, costumbre. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de ética lo asociamos a lo griego. Cuando hablamos de moral lo asociamos a lo romano. Lo griego siempre nos suena como más intelectual, más trascendente. Y lo moral nos suena siempre como algo más práctico, más del día a día. Y eso ha hecho que algunos distingan entre ética y moral, como ética, la conceptualización, los códigos intelectuales, y moral, la práctica cotidiana. ¿Pero qué ocurre? Que en realidad en la filosofía clásica no se podría separar el pensamiento de la acción. Tenían que estar juntos, es decir, no puedes pensar de manera diferente a cómo vives. Es decir, que cuando hacemos una diferencia entre ética y moral, estamos fracturando al ser humano. Pienso una serie de cosas, pero hago otras cosas diferentes. Ese es el abismo que hemos creado. Que de eso hay ejemplos para dar. Lo de la ley del embudo, ¿no? Algo parecido, ¿no? Sí. Lo ancho para mí y lo estrecho para ti. Vale. ¿Y qué pasa cuando se manipula la ética y la moral a la hora de manipular a las personas, a los seres humanos? Porque la religión han hecho esto durante siglos. La nuestra, ¿para qué te cuento? Es que yo creo que hay... A ver, siguiendo con estas dos corrientes, habría como dos... ¿Qué es la ética? Vamos, siendo muy simple. Las normas que rigen la conducta de un ser humano. Conducta de comportamiento. La conducta, vale. Sí. Ahora, ¿de dónde viene la ética? ¿Cuáles son las fuentes de la ética? Hay dos grandes teorías. Unos dicen, viene de la religión, por lo tanto viene de los libros sagrados, llámesele el Corán, llámesele la Biblia, reacomodadas por su élite, por lo tanto viene de Dios, en no sé qué grado. Esas son una forma que dice, la ética viene de lo religioso. Después de la Ilustración, la religión se aparta, y entonces ¿de dónde viene la ética? Nos quedamos en un vacío. Entonces la ética se empieza a conceptualizar solo como un acuerdo que hacemos los seres humanos para no matarnos. Es decir, y a pesar de ello, fíjate. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa clase de ética es un convencionalismo. Entonces tenemos que decir, bueno, no podemos matar al otro, no podemos robar al otro porque no quiero que me roben a mí. Entonces nos ponemos de acuerdo. Yo creo que entre esas dos posturas, entre una postura religiosa y una postura meramente de convencionalismo, habría que encontrar una postura realmente filosófica y ver si hay una ética realmente humana, profunda, que todo el mundo pueda compartir. Por lo menos yo me arriesgo a decir que creo que sí lo hay. Pero la ética no es un texto escrito, la ética es una filosofía de vida, una forma de comportarse en la sociedad, entre los seres humanos, de relacionarse. Y la privada, Joaquín, o sea, no solamente, la ética no puede ser solamente una cosa que yo pongo en marcha cuando estoy con los demás. Hay una ética también con uno mismo, en la vida privada, en tu propia vida interior, que eso está completamente roto ahora mismo. Es decir, yo en mi vida privada, yo al Estado, a la sociedad le cedo la vida pública porque no puedo. Si me paso de 120, catacrá, me dan castaña. Si no pago los impuestos, me dan castaña. Entonces, digamos que la sociedad del Estado me tiene coercionado. Pero yo en mi vida privada hago lo que me da la gana. Cuidado, porque esa vida privada al final se acaba proyectando fuera. Entonces, ante mí mismo, la ética debe ser ante mí mismo. Es decir, lo que yo considero noble, bueno y bello, debo de mantenerlo también cuando estoy solo. Si no, ¿qué clase de ética es esa? Claro. Y esa es la que tendríamos que buscar. Una falsa ética, evidentemente. Evidentemente. ¿Qué es lo que hace, desde tu punto de vista, corromper la ética y la moral? Algo que se supone innato en el ser humano. Vamos a dejarlo ahí, no sé hasta qué punto. Es que yo creo que lo que nos faltan, ahí te citaría a un personaje del que hemos hablado ahora, un filósofo
español actual, me parece un señor muy interesante que se llama Javier Gomá. Habla de que la ética necesita modelos, necesita ejemplos. Y los ejemplos tienen que ser reales. Y este señor dice una idea muy interesante. Dice, a partir de la Ilustración hemos perdido el respeto institucional. Es decir, hace unos cuantos siglos el papá es el papá. No importa si es un borracho, no importa si es un chorizo, es mi padre, por lo tanto, el respeto debe ser absoluto. El político, por ser el rey, y en 300 años no hemos cargado eso. Bien cargado está. Ya lo creo. Pero, ¿qué lo ha sustituido? ¿Con qué nos hemos quedado? O sea, ahora yo ya no voy a respetar a mi padre por el hecho de ser mi padre. Quiero verlo coherente, quiero verlo respetable, quiero verlo honrado, sino que sea mi padre en sí mismo no me dice nada. Eso es normal. Entonces, si no tenemos ejemplos coherentes de una ética que podamos asumir, y tenemos unos ejemplos que son completamente antiéticos, y estamos viendo una ética falsa a nivel político, social, económico, religioso. O sea, estamos viendo ejemplos donde lo legal y lo moral no tienen nada que ver. Pero hay una sensibilidad ética. Te voy a poner un ejemplo, no sé si la gente estará de acuerdo o no. Lo que han hecho los líderes, el líder de Podemos, este señor, comprarse ese famoso chalet. ¿Ha hecho algo ilegal? Evidentemente no. Es perfectamente legal. Pero la gente ha visto que no es moral. Es decir, legalmente se pueden hacer muchas cosas, pero la gente percibe que falta una moralidad en eso. ¿Ha incumplido alguna ley? ¿Ha transgredido alguna ley? No. Pero yo veo que me falta ejemplo moral en eso, porque en su línea de pensamiento eso no casa. Entonces, ¿qué buscamos? De alguna manera decía este señor, el ejemplo de fineza ética, el ejemplo de coherencia ética. Eso que hablábamos antes, donde no está roto lo que pienso con lo que hago. Y si salimos a la calle, ¿dónde podemos encontrar algo de esto, de esta esencia que todavía perdure en el tiempo? Tú cuando sales a la calle y miras instituciones, personas, colectivos, asociaciones, ¿dónde vive esto? Es que estamos tan preocupados por el éxito, el bienestar, la afirmación propia, que se nos ha olvidado que eso tiene una contraparte de responsabilidad y una contraparte de una palabra que está muy perdida, que es fraternidad. Es decir, vivimos con otros. Yo creo que la principal norma ética es que tu felicidad no sea a costa de la felicidad de otro. Tú puedes obtener tu felicidad, pero sin hacer daño a alguien más. Hay instituciones, yo creo que la persona individual, cuando se habla con ella, siempre es maravillosamente ética. Cuando se habla con la persona y se rompen unas cuantas barreras de convencionalismo, creo que detrás de todo el mundo hay una ética profunda que asoma. Pero la presión social por el éxito, por el placer, por el bienestar, por el triunfo, es tan grande que no da tiempo a salir eso. Hay que esperar un poco. Las instituciones, para mí, ejemplaridad. Mira, creo que la última esperanza de creer en las instituciones era la ONG hace 15 años. Hoy, ni siquiera las ONG tienen la fiabilidad ética que se les suponía. Por lo tanto, como miran los intereses, sin importarle sus intereses personales, sin importarle un comino los intereses de las otras instituciones o personas, nos encontramos una contradicción. No ves el ejemplo ético. Ahí fuera hay un señor que voy a entrevistar ahora, se lo voy a preguntar, que viene en representación de una asociación de reconocido peso y prestigio como es Cruz Roja. Bueno, a ver, eso sería como decir todos los políticos son malos. No. Ya lo sé. No puede ser eso. Oye, una última cosita que me piden paso el compañero Juan. Esto que yo decía al principio, y esto no sé si a veces realmente ocurre así. Se siente uno con miedo a ser excluido, que te tachen de idiota, esa palabra que yo decía antes, de gilipollas, un poco así tonto por ser un poco buena persona, llegar a una conducta más o menos ética y moral en la vida. Es que esta vida está hecha, ¿cómo es esto? Para los listos, hay que ser pillo y listo en la vida. Eso es lo que hablábamos, Joaquín, de la autoafirmación, del éxito. ¿Hasta qué punto? O sea, lo que es, digamos que la gran dicotomía entre lo legal o lo aceptado y lo que percibimos como ético. Por ejemplo, ¿es ético que un señor compre a uno y
una semana después, un mes después, venda a 10? Bueno, ¿Es ético eso? O sea, bien. eso es legal, eso lo puede hacer. Pero si uno se para, eso es ético. Entonces, habría que cuestionarse, habría que mirar más de cerca y con más tranquilidad. Yo no me atrevería a decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso lo tiene que elegir cada uno, Claro. pero de verdad y con responsabilidad. Ese es el cartel que han preparado, ese equilibrista. Sí, eso es Michel, que se lo ha ocurrido. El riesgo de ser ético, en este caso es el riesgo físico, ¿no? Eso, Sí. el problema es que ser excluido, o sea, mira, tú no me sirves. Yo estoy seguro que el filtro que tienen que pasar, esto es un riesgo, decirlo, Sí. el filtro que tienen que pasar para las personas para llegar a determinadas cotas de poder, el filtro que tienen que pasar es un filtro en el que hay que dejar muertos en el armario. Así es. Hay que pesar cabezas, Antonio. Y si no dejas muerto en el armario, por donde en un momento dado te puedan decir, che, si no me obedeces, te saco el muerto, un vídeo grabado, una carta, un correo. Sí. Entonces, Te vas corrompiendo por el camino. y si no nos subes, Esto es. eres excluido. Bueno. A las 8:30, en el centro Idealia, Avenida Pablo Iglesias. El riesgo de ser ético. Antonio Burgo, gracias. A ti por tu invitación, Joaquín. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Jornadas, también hablábamos esta semana con el comisario de la exposición y con uno de los luthier. Jornadas homenaje a la figura del gran luthier Antonio de Torres en el Museo de la Guitarra, donde hay, entre otras cosas, conferencias. Una de ellas esta misma tarde. Juan Domínguez, de nuevo contigo. Adelante. Sí, efectivamente, Joaquín, hasta el Museo de la Guitarra nos hemos venido porque hoy hasta el día 13 se van a celebrar las segundas jornadas homenaje a Antonio de Torres, arrancan hoy día 7 y, como decía, se van a extender hasta el día 13 de este mes de junio. Y una de las actividades, luego hablaremos de otra que va a tener lugar a las 8:30 de la tarde, una de las actividades que está programada es la conferencia que va a impartir el señor al que vamos a saludar en unos instantes, que lleva por título Antonio de Torres y la Escuela Granadina. ¿Quién la va a impartir? Pues un señor cuyo nombre es Aarón y su apellido García. Aarón García, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Almería. Bien allá, ¿verdad? Bueno, la primera, voy directamente al grano. La primera pregunta es una duda que tengo hace tiempo. Hay unos que dicen que sí, otros que no. ¿Es cierto que la primera guitarra que hizo Antonio de Torres fue en Granada? Bueno, pues eso es lo que tradicionalmente se piensa, que él fue a Granada y allí aprendió a hacer guitarras. No se conserva ese instrumento, pero sí tenemos el dato que nos lo da un colaborador suyo y amigo suyo, que era Juan Martínez Sirvent, y que dice que Torres hizo la primera guitarra en Granada. Si se hizo esa primera guitarra, ya me lleva a hacerte la siguiente pregunta. ¿Pudo tener algún tipo de influencia en la escuela o de la que hablaremos ahora, en la escuela granadina? Pues mi opinión es que... Tu opinión de eso tienes que saber mucho, porque creo que la tesis doctoral que ha hecho es sobre la escuela granadina. Sí, sobre la escuela granadina de construcción de guitarras, sí. Entonces, yo creo que él aprendió en Granada y luego también tomó influencias de otras escuelas, como por ejemplo la escuela sevillana o la escuela de Cádiz. Entonces, posteriormente, lo que sí está claro es que ha influido a nivel mundial Antonio de Torres en los guitarreros de todas partes. De lo que acabamos de hablar, ¿es por donde va a ir más o menos el contenido de la conferencia de esta tarde o no tiene nada que ver con lo que acabamos de hablar? Bueno, pues sí tiene que ver. Lo que voy a hacer también es una comparativa entre instrumentos de la primera época de Torres e instrumentos de esa fecha de la escuela granadina. Entonces vemos la influencia que hay y las similitudes que hay entre las dos escuelas. La escuela granadina, que me he quedado sorprendidísimo, llega a ocupar entre 60 y más casi para 70 personas, ¿no? Sí, Qué barbaridad. actualmente viene gente de todo el mundo a aprender y a trabajar a Granada. Entonces hay una gran cantidad de guitarreros que quieren pertenecer a la escuela de guitarrero granadina. De hecho, tú, aparte de la conferencia que vas a impartir esta tarde, te dedicas a lo que se puede denominar construcción, fabricación o luthier o como sea, de guitarras, ¿no? Sí, sobre todo yo fabrico guitarras. Fabrico guitarras clásicas, flamencas y copias. Y, por ejemplo, también hago muchas copias de Torres. Te comentaba antes que nos diesen paso a los compañeros que hemos mantenido una conversación interesantísima. Me estaba diciendo que un porcentaje altísimo de la producción de guitarra sale ahora al exterior, o sea, fuera de las fronteras de España. Y lo más curioso es que muchas están saliendo para China, para Japón y países
que a algunos nos cuesta trabajo pensar que se ponen con una guitarra a tocarla, ¿no? Pues sí, prácticamente podéis pensar que cada guitarrero puede hacer de 15 o de 10 a 20 guitarras al año, y todas esas guitarras no hay tantos guitarristas. No hay mercado, no hay mercado para tanta Yo guitarra. creo que ni en Granada ni en España, me parece. Pero yo creo que la mayor parte va, por ejemplo, a Europa, a China, a Japón y a Estados Unidos. Aarón, para terminar, si tuviese en unas breves palabras que definir cómo es el estilo de la guitarra de la Escuela Granadina, ¿cómo la podría definir? Pues yo creo que es una guitarra que tiene grandes innovaciones, que era la más avanzada, sobre todo a principios del siglo XIX, y es la ciudad más importante en la historia de la construcción de guitarra. Esa es la opinión que tengo respecto a la Escuela Granadina. La última y sin que se entere nadie. ¿Es cierto que estáis intentando en Granada a ver si en un futuro podéis hacer un museo similar al de Almería? ¿O? Por supuesto, y hay voluntad de los políticos para llevarlo a cabo, a ver si lo conseguimos. Aarón, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues cuando termine la conferencia de este señor al que hemos saludado, que se llama Aarón García, como decíamos, la Antonio de Torres y la Escuela Granadina, el turno es para una chica que tenemos aquí, que a ver si se puede levantar un segundito. Se llama Cristina Pena y va a hacer un concierto de guitarra eléctrica. Cristina, buenas tardes. Buenas ¿De tardes. dónde eres? De Galicia. De Galicia. ¿Y qué haces por estos lares? Pues porque me mudé a Córdoba, porque estoy trabajando guitarrista de directo para una banda que se llama Gato Ventura, que es el hijo de Paco Ventura, Sí, el de Medina Zahara. Y me mudé a Córdoba y nada, me llamaron para venir Para aquí. que Yo viniera. encantada, yo enamorada de Andalucía, yo me voy a quedar para toda la vida. Oye, ha estado tocando un ratillo mientras... Y esto suena muy bien esta tarde, ¿eh? Espero que suene mejor por la noche. ¿De qué va el concierto? Bueno, va de temas que me influyeron a mí durante toda mi carrera, desde que empecé hasta que sigo ahora. Y bueno, vais Temas a que te poder- marcaron. Temas que me marcaron, sí. Cristina, encantado de saludarte. Encantada. Y ya te dejamos para que siga ensayando, que has tenido la generosidad y la amabilidad de parar el ensayo para que pudiéramos entrar en directo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias a ti. Joaquín, pues son eventos que se van a producir esta tarde con motivo, como decía, de esa segunda jornada, su homenaje a Antonio de Torres, que van a continuar hasta el día 13 de este mes de junio y que, por tanto, abordaremos también en este programa a lo largo de la próxima semana. Hay cositas que contar, ya lo creo, una exposición chulísima de guitarreros almerienses en ese Museo de la Guitarra. Por cierto, mañana, día 8, la segunda de las conferencias a cargo de John Ray, proceso de estudio e investigación para la construcción de mis copias de guitarras de Antonio de Torres. Gracias a los dos por atendernos. Última pausa. A la vuelta les presento al nuevo presidente de Cruz Roja en la provincia de Almería. Hasta ahora.